Entonces, vale, ok. Bueno, pues empezamos. Bienvenidos a todos y me voy a presentar ahora sí, digamos que oficialmente, porque Eugenia hoy no puede estar, que está de viaje. Y yo soy Ricardo, soy coach certificado de Transurfing. Estoy en el centro de Transurfing español, junto con Eugenia y el resto de compañeros. Y bueno, hoy voy a dirigir yo las ponencias. Voy a presentarme muy brevemente porque yo voy a exponer mi tema el viernes y no quiero enrollarme mucho y no tener nada para el viernes, porque yo no tengo tanto que contar como Eugenia, por desgracia. Espero que tal y como lo dirija os guste, espero que sí. Y nada, yo, como comentaba antes, soy informático de profesión y en el 2020, pues bueno, vinieron unas circunstancias en mi vida complicadas, una enfermedad grave de mi mujer, clientes que empezaron a cancelar contratos que tenían conmigo, que yo, bueno, no sé, comenté que soy informático, y se me empezaron a, bueno, en la relación no es que hubiera muchos problemas, pero bueno, había cosas que digamos que no iban lo bien que tenían que ir. Y empezando la formación de Transurfing, empecé a ver las cosas de otra manera. Bueno, yo hice formaciones, me imagino, como mucha gente que estáis aquí, en muchos ámbitos. Hice formaciones con Anthony Robbins, hice técnica metamórfica, PNL, hipnosis, bueno, un montón de cosas que no tiene sentido contarlas. Simplemente como casi todos, ¿no? Que nos gusta el mundo del desarrollo personal y de la espiritualidad. Queremos pues, avanzar y hacer lo mejor posible por conseguir esa paz, ¿no? Esa felicidad. Y en esos momentos, tal y como enfocaba el transurfing la vida, ¿no? Que es una forma de pensar y actuar, pues me ayudó a sobrellevar todo de una manera que, bueno, no conocía. De hecho, a medida que iba avanzando, ¿no? En la formación, iba aplicando el transurfing, lo que sí noté que cosas que antes me pasaban en mi vida, con problemas con, bueno, con hermanos, con situaciones de miedos, de situaciones complicadas, que intenté solucionarlas con otras técnicas, PNL, curso de milagros, con psicólogos, no lo he solucionado y de repente, simplemente haciendo transurfing, cosas que antes actuaba de una manera, circunstancias en las que actuaba de una manera y empecé a actuar de otra. De una manera que no me sentía mal, que me notaba más, bueno, valiente, se puede decir, en ciertas circunstancias de mi vida, no tenía miedo y, y lo más grave, ¿no? Que es la enfermedad que tenía mi mujer, la afrontamos de una manera totalmente constructiva, esperanzadora. Y yo creo que en el fondo el hecho de que mi mujer me viera tan positivo y se puede decir tan fuerte, ¿no? Ante las ciertas circunstancias, a ella le ayudó, le daba paz y de hecho la enfermedad se estancó, de momento está estancada porque al final, bueno, sabemos, o eso dicen los médicos, ¿no? En los estudios, que el 80% de las enfermedades parten de nosotros. Entonces, el hecho de estar bien, de estar equilibrado, ayuda. Y como yo siempre le digo a mis clientes de coaching, que bueno, de eso hablaré a lo mejor un poquito más de tiempo el viernes, que me toca a mí esa charla, siempre digo, tienes que pensar en ti. A veces queremos ayudar a los demás y estamos hechos polvo, pero digo, tú piensa en ti, vamos a centrarnos en ti, en gestionar tus emociones, en gestionar tus importancias, y cuando tú estés bien, la gente que esté a tu alrededor va a estar bien. Bueno, así lo dije y así fue. De hecho, hay bastantes ejemplos de clientes que así lo hicieron y bueno, según, bueno, ellos me dicen que les cambió la vida. Espero que sea cierto, ¿no? Aunque yo sí que lo veo, pero bueno, es bonito que me lo digan. Y bueno, yo os quiero animar, por si aún no estáis convencidos con todas las posiciones que hicieron mis compañeras, de, digamos que de lo, yo qué sé, a mí me mola el transurfing, ¿no? Pues si no estáis convencidos aún de que os puede ayudar y os puede ser como una guía, ¿no? En vuestra vida, pues quería dar estas puntualizaciones, estas, no sé, tips de mi parte. Entonces, como no me quiero enrollar mucho, hablaré con vosotros de esto en concreto, de mis sesiones de coaching, de transurfing para empresas y cómo les puede ayudar y les ayuda. Pues voy a presentar a María Alejandra Chacón, que nos va a hablar de creencias limitantes. Creo que no la conocéis aún. Entonces, bueno, que se presente y nada, todo oídos.
y esperando escucharte. Gracias, Ricardo. Buenas tardes para Buenas todos. tardes. Sí, yo estuve la semana pasada hablando de la ola de la suerte. Y Ah, bueno, para los que no estaban, bueno, soy María Alejandra Chacón, soy venezolana, vivo en Panamá desde hace varias décadas. Ahorita estoy en Venezuela. eh, y Transurfing llegó a mi vida por un artículo que leyó mi esposo y que me dijo, mira esto, está interesante. Y ahí empezó mi búsqueda hace muchísimos años de la información de Vadim Selam. Y ha sido una experiencia personal, ha sido crecer. Y antes que abriéramos la grabación, estábamos hablando, Ricardo y nuestras compañeras, que nos ha traído, ella hablaba que le ha traído paz. Transurfing para mí ha sido surfear la realidad con más paz. Y si bien ya ustedes todos han escuchado hablar de los péndulos, de las importancias, que son como conceptos muy importantes para comprender cómo nos vamos movilizando por esta realidad y cuán responsables somos de la creación de nuestra realidad. Transurfing es una manera de vivir, así lo percibo desde lo personal. Es una forma como te relacionas con la vida. Y el tema que hoy les traigo tiene que ver con las creencias limitantes, que además me apasiona. Tengo muchísimos años trabajando este tema desde diferentes ópticas, porque ahí yo veo las creencias limitantes como una columna vertebral de la creación de nuestra realidad, ¿ok? Y empezando con la definición de qué es una creencia, ¿no? Cuando uno le empieza a meter como mayor atención, que si, la creencia es lo que yo creo que es verdad. Por lo tanto, toda mi vida o nuestra vida está cargada de lo que creemos, ¿ok? Y eso que creo es lo que para mí, mi creencia es lo que va a generar lo que me pasa, ¿ok? Dime qué crees y te diré qué creas, ¿ok? Entonces, yo siempre recuerdo, ¿ok? Y me encanta poner este ejemplo de la era de Hielo 2. Alguno de ustedes posiblemente ha visto esta película infantil tan hermosa, ¿ok? Donde la mamut se cree zarigüeya. Y es bien interesante porque hay una parte en la película donde ella se descubre y se mira en el agua y se observa y ella exclama, pensar que esta mañana yo pensaba que era una zarigüeya y ahora me doy cuenta que soy una mamut. Eso pasa con las creencias limitantes. Por eso a mí me encanta la era de Hielo 2 y se las recomiendo si no la han visto, porque también está el tema del tigre que tiene la creencia limitante de que el agua le hace daño y cuando cae al agua, la famosa frase garra patada vence tu miedo, ¿no? Entonces, el entender que lo que yo creo, ¿ok? Es lo que va a modelar mi vida. Y por eso me encanta el ejemplo de la era de Hielo 2, ¿no? Porque ella vivió como zarigüeya siendo un mamut, o sea, de aquel tamaño. Claro, y aunque es una recreación, ¿ok? Es una película de ficción, así es en la vida, ¿ok? ¿Cuánto nos limitamos en las diferentes áreas de nuestra experiencia física, financiera, relaciones, por lo que creemos? Nosotros estamos cargados de poderosas creencias, creencias positivas, creencias negativas, pero por lo general las creencias limitantes son las que nos condicionan la vida y ni siquiera nos damos cuenta, ¿ok? Eh, y es importante que entendamos que estas creencias son tan profundas, ¿ok? Que están como incrustadas, son como la parte de abajo del iceberg, ¿ok? Lo que nosotros vemos de nuestra vida, ¿ok? Es justamente desde de la mente consciente, es como la puntica del iceberg, ¿ok? Pero en el fondo
¿ok? Nuestra vida está cargada de muchas creencias limitantes que vamos descubriendo en la medida que, como le pasó a la mamut de la era de hielo 2, ella descubrimos, nos vemos, nos observamos y nos damos cuenta de quién realmente somos. Y dejamos de vivir en esa cantidad de mentiras personales, ¿ok? Y, una vez yo leí una definición que me encantó, que dice que las creencias limitantes son toda una bola de cosas que nos dijeron cuando éramos niños, que nos tuvimos que tragar y ahora nos estorban para sonreír y vivir en paz. Me parece que es una de las mejores definiciones de las creencias limitantes. Entonces, un poco para mí, en mi experiencia personal, y creo que todos mis compañeros han ido describiendo a lo largo de todo este mes sus experiencias con el transurfing, los módulos de la formación, ¿ok? Yo venía de una trayectoria dando entrenamiento como consejera y coach, trabajando en muchas áreas de mi vida, a nivel emocional, a nivel diferentes, a nivel de salud, etcétera. Pero cuando hice los módulos, empecé a descubrir muchas creencias que estaban y eran como capas, ¿no? Metidas debajo de la alfombra. Y por eso siempre digo que están ahí escondiditas, ¿no? Y fue muy beneficioso cada una de los 4 módulos, ir identificando eh, esa cantidad de creencias limitantes que luego Elena, que sigue después de mí, va a hablar de algunos elementos súper interesantes, ¿ok? Y cuando yo me observo, empiezo a tener ese contacto conmigo, a escucharme, ¿ok? ¿Qué es lo que nos ayuda a la formación? Empezamos a darnos cuenta de esa cantidad de mentiritas que creemos que son verdades, ¿ok? Entonces, bueno, la comprensión que nos ha dado los libros, en mi caso, leer los libros de Transurfing, me ayudó mucho a entender desde la mente algunos aspectos, pero cuando empiezas en esta dinámica de ejercicio, entras en una profundidad en esa parte de abajo del iceberg y empiezas a descubrir elementos muy importantes. Y eso es el trabajo personal a lo que nos invita el Transurfing. De alguna manera nos invita a ir identificando el poder que tenemos en nuestra vida, ¿ok? Y lo importante que los parámetros, ¿ok? De emisión de nuestras líneas de vida, o sea, es lo que nosotros, es eso que yo proyecto a través de mis pensamientos, a través de mis emociones, a través de lo que creo, es lo que voy a crear en mi vida. O sea, no me mandaron un castigo. Lo que me está pasando en la vida no es culpa de. Somos 100% responsables de la creación de nuestra realidad. ¿Ok? Y me encanta que nombraste hace rato Ricardo Anthony Robbins, creo, y él tiene una frase que a mí me encanta, que dice que las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Y cuando activamos la escucha y el observador, empezamos a darnos cuenta de esas frases que salen y cuando sale el no puedo o cuando escuchamos a otra persona, ¿ok? En esas frases que son tan limitantes, no puedo, no sé, a mí el no sé me ha sorprendido mucho. Yo me capté mucho en el no puedo. ¿Ok? Y siento que esa ha sido una de las creencias limitantes, bases de mi vida, ¿ok? Porque esto es algo que se va instalando desde la infancia, la manera como nos educamos, nuestra cultura influencia mucho en el tema de las creencias limitantes, ¿ok? Nuestra manera de relacionarnos con la vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero todo eso, las experiencias, las personas con las que nos relacionamos, todo eso va siendo un constructo de información desde que estamos pequeños. Y ahí se va formando, ¿ok?
toda una cantidad de creencias que van tomando forma, y entre ellas las limitantes, ¿no? Y hay una siempre, ok, que es la peor mentira que nos metemos, que como que nos va dirigiendo, ¿no? En mi caso, que es, y para que la puedan descubrir, lo peor que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo un día descubrí que que esa creencia limitante base que yo tenía era no puedo. Y me llamó poderosamente la atención, porque eso te dirige desde el inconsciente. No es que te dirige consciente, no, te dirige desde el inconsciente. Y recuerdo que yo estaba montada en una escalera y le pedí a mi hijo que me pasara algo para guardarlo en la despensa arriba. Y le dije, mira, por favor, pásame eso que no lo puedo agarrar. Y hasta me hice consciente en ese momento que hasta el modo de enfermar, ¿ok? Porque en ese momento tenía una condición inmune y había tenido algunas situaciones de salud. Estaba modelado, mi inconsciente había modelado eso hasta en mi manera de enfermar. Entonces, luego empecé a descubrir con el no puedo, por ejemplo, que es lo que era lo peor que yo pensaba de mí. Empecé a descubrir que me ponía metas muy altas para nunca alcanzarlas. Porque claro, yo veo la creencia limitante, la más fuerte que tenemos, como la profecía que siempre tenemos que cumplir. ¿Ok? Entonces, claro, tenía que hacer todo para que se cumpliera ese no puedo. Entonces, bueno, sí me marcó mucho La Era de Hielo 2, parece mentira, pero es una película infantil, la vi con mis hijos y me hizo comprender tantas cosas, como a veces podemos aprender desde cosas tan sencillas, ¿no? Trabajar la mentira personal desde ese enfoque, ¿no? Como la peor creencia que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo he mencionado anteriormente, el trabajo de las creencias es muy profundo y nos lleva, yo siento que toda la vida, ir en ese trabajo de vernos más profundo en ese iceberg que somos, en esas profundidades, de conocernos, ¿ok? Y, y ahí viene un poco la propuesta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ir descubriendo cómo esas creencias nos limitan? ¿Qué creencias tenemos que nos limitan? Yo creo que trabajar nuestro observador consciente es fundamental. Si yo no me veo a mí mismo, verme en situación, hacerme ese selfie existencial, ¿no? De verme en situación, cómo respondo ante lo que me pasa, cómo respondo ante con quién, en mis vínculos, en mis relaciones, lo que pienso de mis vínculos, de mis relaciones, lo que pienso de aspectos importantes en la vida, el dinero, ¿okay? El amor, mi realización como persona, es súper importante, porque eso me va a ir mostrando, me va a ir reflejando cuál es la estructura de mi sistema de creencias, ¿ok? Y ahí yo lo llamo y se lo digo siempre a las personas que acompaño desde el coaching o el acompañamiento terapéutico, que hay que aplicar la orejoterapia. Escúchate, escucha a los otros y tú te empiezas a dar cuenta de esa cantidad de información que tiene. Yo en estos días con una amiga que repite mucho la frase no puede ser, no puede ser, pero lo dice tanto que ya llegó un momento que con mucho amor comentaba y le digo, wow, tú te has dado cuenta las veces que pues, tenemos mucha confianza, ¿no? Y por eso lo conversamos. Pero ¿cuántas veces ha dicho no puede ser? Fíjense que eso es limitante al 100%. A veces conversamos con personas que es que es difícil, es que es difícil, es que es difícil, es que es difícil. Lo que piensas es lo que creas, ¿ok? Entonces, por eso, escuchémonos, escuchemos cómo nos referimos a nosotros, cómo nos referimos a esas situaciones muchas veces límite, cuando pasamos por un mal momento, cuando tenemos una situación difícil, ¿ok? Porque no significa que tenemos que estar bien. Nosotros podemos estar experimentando un malestar físico, un malestar emocional, pero la actitud que tenemos para afrontarlo es la base. Pero en esos momentos álgidos, críticos, es
cuando emergen esas vocecitas que te va diciendo, no puedes, no es posible, y esas pequeñas frases que van a ir modelando, ¿ok? Y te van a ir mostrando cómo es tu sistema de creencias. Entonces, activar nuestro observador nos va a ayudar a vernos, a pillarnos, quizás en los diferentes países usan frases diferentes, ¿ok? Pero lo importante es capturar a través de esa observación de los pensamientos, esas frases poderosas que emergen en medio de nuestros diálogos internos y nuestros diálogos externos. Porque en ese diálogo con el otro, yo también me proyecto lo que yo siento, proyecto lo que yo soy, lo que creo, ¿ok? Entonces, escuchemos eso no puedo, eso es difícil, no sé, ese no sé, ¿ok? Porque todo eso está dentro de lo que es el sistema de las creencias limitantes, entre otras tantas frases que en la medida que vamos ampliando nuestra autoobservación, ¿ok? Nos vamos dando cuenta cómo modelan nuestra vida. O sea, no tenemos más de lo que queremos porque no lo sostenemos, simplemente. Si yo me lo creo y lo sostengo energéticamente hablando, claro que alineamos con esa línea de vida donde está la realización del potencial que yo quiero. El punto es que si no me lo creo al 100%, no es factible y va más allá de una fórmula de co-creación, ¿ok? Va más allá de una fórmula mágica para hacer. Es que en el fondo hay una cantidad de creencias, ¿ok? Que forman parte de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con el mundo, ¿ok? Entonces, como decía James Allen, un filósofo del siglo XIX, él escribió un ensayo muy poderoso que se llama Como el hombre piensa, así es su vida. Y yo repito mucho, dime qué crees y te diré qué creas. Hacernos dueños de nosotros mismos, vernos, escucharnos, ir identificando, ¿ok? Es ese sistema de pensamiento que tenemos, lo que se repite negativo, nos va a ayudar a que nosotros podamos ir transformando, más que cambiar una frase negativa a una positiva, a cambiar lo que creo negativo, creo que es difícil empezar a entender que sí puedo, ¿ok? Y empezar a unir acciones que conecten ese sí puedo, porque eso es súper importante. Si yo no le hago el match con la acción, es muy difícil que la mente vaya cambiando esa red neuronal por la que está acostumbrada a transitar. Y en esa medida que yo voy creyendo que puedo, voy creando la ruta que me va a ayudar a cambiar hacia esa línea de vida donde está mi realización, o ir experimentando o ir viviendo la vida de una manera más agradable, ¿okay? Más amable. Así que mi invitación muy amorosa, dando las gracias a todo nuestro grupo de Transurfer, hacer detrás de este evento, como lo dije la semana pasada, hay mucho trabajo, ¿ok? Hay comunidad, hay, hay la creencia de que sí se podía hacer. Y quiero decirle a Ricardo que yo lo vi en la semana del Transurfing hace, no sé si fue hace 2 años, hace cuánto tiempo. Para ese Sí, cierto. momento yo Hace dos sí, años, creo, sí. exacto, yo para ese momento estaba como Daris. Daris es mi amiga, fue mi paciente hace como 18 años, que ha estado en todos los días de sesiones. Yo para ese momento era una lectora, ¿ok? De los libros de Badin y estaba perdida en el espacio porque no tenía comunidad, porque realmente nos construye la comunidad. La comunidad es fundamental para que nosotros integremos mejor la información. Y recuerdo haber escuchado a Ricardo y en ese momento dije, yo amo esto, me dedico a esto porque estoy profesionalmente entregada al trabajo de terapéutico, holístico,
y también trabajo todo el concepto de co-creación consciente. Eso me encanta, yo quiero estar ahí y hoy estoy aquí, ¿no? Y con Ricardo, además. Bueno, aparte de Eugenia. Entonces, por eso mi invitación amorosa es que nos hagamos dueños de esa emisión energética que hacemos cada día. Escuchemos lo que sentimos, escuchemos lo que pensamos y empecemos a hacer conciencia de que somos creadores de nuestra realidad, creamos nuestro cielo y nuestro infierno. Transurfing nos va a ayudar a partir de sus enseñanzas y de todos sus principios a que podamos perfeccionar ese observador consciente, a que podamos perfeccionar esa atención plena de vernos cuando estamos en el límite y cómo desde el límite podemos crear el camino hacia lo que no queremos o podemos crear el camino hacia lo que sí queremos. Gestionar nuestra realidad con intención clara, con actitud adecuada, sí se puede cambiar la vida. Sí se puede relacionar, podemos relacionarnos con la vida desde una perspectiva completamente diferente. Y por eso Transurfing para mí ha sido adueñarme de mi realidad. Y desde hace más de 20 años el eslogan de mi página web es usa el poder que hay en ti. Y Transurfing es una herramienta maravillosa que nos ayuda a que podamos usar ese gran poder. Entonces, a escucharnos, a descubrir esas creencias limitantes, eso peor que pienso de mí, esas frases que decimos que son negativas. Y esto lo va a ampliar mucho más Elena ahora, que va a dar un tema súper interesante que tiene que ver con la zona de confort, que trabajar esa zona de confort nos amplía mucho más la cantidad de creencias limitantes que tenemos. Así que gracias a todos por escucharme, gracias a todos por estar aquí, por responder a este llamado, por compartirlos a nuestros compañeros maravillosos. Ricardo, gracias por estar hoy como moderador de este evento. Y bueno, mi cariño y mi amor hacia todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sí, es cierto, en esa semana de Transurfing, Transurfing Week, estábamos pues de Francia, había gente de Portugal, está Fernando Branco, o sea, un montón de gente. Fue muy chulo. Ahí me toca hablar de la parte del dinero. Me gusta esa parte, que soy un 8 y fue muy bonito. Hay una curiosidad aquí en el chat. Después responderé a las preguntas, pero bueno, como estaba esta, no quería que me quedara, que nos pregunta Eugenia García, que por lo que se conoce Vadim Zeland, que cómo creó una organización de la difusión del transurfing. Vadim Zeland autoriza a ciertas personas digamos que a transmitir el transurfing, pues por bueno, su vida, y en ruso solo, y bueno, inglés que habla él, pues no puede llegar a todo el mundo. Él, bueno, esto que lo explique mejor Eugenia, que yo, bueno, lo sabe más porque es quien habla con él, ¿no? Yo no hablo con él, ella sí. Yo creo que es algo bonito porque los libros están ahí, pero lo que hacen los cursos, y por eso digamos que Vadim Zeland aprueba estas formaciones, porque está todo validado por él, o sea, no podemos dar cosas que no haya validado Vadim, es la parte que falta, ¿no? La teoría está bien, pero sin la práctica, pues como que hay gente que sí que es más fácil integrar ciertas cosas, pero es lo que nos trae, ¿no? El siguiente paso. Y después, bueno, cada uno en su día a día, ¿no? Que son como los 3 pasos que damos. Entonces, bueno, eso agradecería, es lo preguntaréis a Eugenia, que como digo, tiene más relación con él. A mí me parece algo muy bonito, todo lo que sucede Ricardo, y cómo ayuda a la gente. Ricardo, Dime, quisiera comentarle a la persona que hizo la pregunta que inclusive en la página que en la página de Vadim de lo explica. Transur, de Badin lo explica, ¿ok? Esto es un programa que ellos desarrollaron en Rusia, el Sí, mismo programa que nosotros tenemos en español, gracias a Eugenia y a todo el equipo en español, porque estaba en Francia, porque estaba en sí, Italia, y nosotros llorábamos desde América y los otros continentes, no lo tenemos en español, y vino en español, o sea, es todo un programa que está estudiado, que está pensado, así que bienvenida. bienvenido, sí. Yo quería, antes de nada, a mí, bueno, os comentaba antes, me gusta hablar un poquito de mi experiencia y mis historias, ¿no?
Y con el tema de las creencias, bueno, hay una parte de las creencias, ¿no? Que son distorsiones cognitivas, que es cuando decimos siempre pasa esto, todo tal, no, son creencias al final. Y, y es una cosa simpática que yo pues espero que mi mujer no lo escuche, este vídeo. Eh, Mi mujer dice, es que siempre dejas todo sin recoger, es que siempre tal, y digo yo, pero siempre, siempre, nunca, 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 nunca lo recogí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos cosas que son importantes para estas situaciones, que en este caso es algo sencillo, no es una tontería, pero hay cosas que a lo mejor son más, ¿no? Que si nos enzarzamos ahí a ver quién tiene razón o no. Sabéis que una de bueno, unas formas que más me gusta a mí para pagar péndulos o para bajar importancia es el humor. Y cuando yo digo lo de siempre, 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 bueno, al final acabamos riendo. Y eso que podía ser muy trágico, al final nos reímos todos y de verdad que es fantástico. Y os voy a dar un tip, por si os puede servir para el tema de creencias. Bueno, en la formación de Transurfing trabajamos creencias, pero digamos que más profundas, más relacionadas con la línea de vida en la que queremos estar. Se hace un trabajo muy profundo de eso. Pero sí que hay ciertas creencias que simplemente con cuestionarlas, pues puede ayudarnos a quitarlas de en medio, ¿no? Sería una menos, un ex. Es como la cebolla, ¿no? Que vamos quitándole capas. Y cuando digo cuestionarlas me refiero, si yo digo que, por ejemplo, ¿no? Todos los hombres son unos desordenados, ¿no? O tengo esa creencia, o todos los gallegos son X, o todos los andaluces, voy diciendo, unos vagos, ¿no? Entonces, yo lo que os digo, porque es como un juego, ¿eh? Esto es un juego. ¿Y eso por qué no es verdad? Entonces, vale, ¿y eso por qué no es verdad? Entonces, le obliga al cerebro a pensar esa creencia que tú tienes y que das por verdadera, ¿no? Porque al final es algo que nosotros tenemos como cierta, pero no es cierta, no tiene que ser cierta, ¿no? Entonces, lo tomamos como un juego y empezamos a ver qué causas o qué realidades pueden desmontar esa creencia. Por ejemplo, en el caso de que, porque es un ejemplo que me pusieron a mí cuando estudié esto, ¿no? Todos los andaluces son unos vagos. Y entonces, vale, ¿y por qué no es cierto? Bueno, pues porque conozco a X persona, Juan, Pepe, que trabaja muchas horas, pues bajo el sol, o recogiendo aceituna, ¿no? Entonces empezamos como poquito a poquito a desmontarlo. Y eso lo vamos a hacer con muchas creencias, a ver, creencias muy superficiales, ¿eh? Ya digo, después en el transurfing, en las formaciones hacemos algo más profundo. Pero si queréis tomar el juego este y usar el tema de y eso porque no es cierto y cuestionarlo, sobre todo con estas distorsiones cognitivas que tenemos de todo, siempre, nunca, porque al final nos están haciendo daño, nos montamos la película por experiencias y vivencias pasadas, ¿no? Y, y no nos ayudan a avanzar. Entonces, esa es una. Y otra, lo del humor. Yo siempre os recomendaré usar el humor para estas cosas y para todo, porque al final no se van a enfadar contigo porque, como digo yo a mi mujer, pero siempre, 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 al final siempre se ríe. Porque no lo dices con maldad, lo dices como, bueno, vamos a jugar, ¿no? Siempre, 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 luego ninguna vez. Entonces ya la persona le hace como reflexionar, bueno, siempre, aquí igual me columpié, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo dejo ahí a modo anécdota, si queréis, o bueno, si queréis hacerlo es divertido. Tomarlo como, ¿no? Estar pendientes de cuando tenéis alguna distorsión de estas, de siempre, todo, nunca, y jugar con ello. Bueno, no me enrollo más. Vamos a darle paso ahora a Elena de la Osa, que nos va a hablar, como bien decía Alejandra, de la zona de confort y los hábitos. Hola, buenas tardes a todos. Un Buenas. placer volver a estar aquí. Yo la semana pasada presenté lo de la mente, el alma, la intención, ¿vale? Y la verdad es que allí ya hablamos del tema que voy a tratar hoy, ¿no? Pero hoy voy a profundizar un poquito más. Es un tema muy, muy extenso, ¿vale? Y voy a intentar sintetizarlo todo lo que pueda para, pues bueno, dejar después espacio para mi compañera, ¿vale? Bueno, yo en principio, como ya estuve la semana pasada, pues bueno, mi nombre es María Elena de la Osa, soy mentora del alma y bueno, y el Transurfing apareció de casualidad en mi vida y en cuanto apareció quise conocer más, en ese momento había una formación, me apunté y después de la formación he empezado a hacer la certificación y tengo que decir que realmente el Transurfing lo que ha hecho es cambiarme
de línea de vida totalmente. Y al final, durante mi exposición, pues os voy a poder, os contaré en particular mi caso para que, pues bueno, porque a veces es más, como están comentando Ricardo y ha comentado María Alejandra, cuando damos casos prácticos, cuando ponemos los casos sobre la mesa, es como que uno se puede identificar y puede conectar y puede darse cuenta de la magnitud, ¿no? De los cambios que puede tener utilizar el Transurfing en tu vida. Entonces, pues bueno, la zona de confort, yo voy a explicar la zona de confort con sus diferentes partes, ¿vale? Después hablaré un poquito muy por encima de la tensión emocional, la tensión creativa, el miedo versus la motivación, cómo influyen los hábitos en la zona de confort y ya para finalizar el tema de mi caso particular, ¿vale? La zona de confort, bueno, todos me imagino que sabéis que la zona de confort es la que te mueves, la que tú dominas, la que tú donde te sientes seguro, ¿vale? Esa zona es como si dijéramos el centro, ¿no? Es un circulito que es más bien estrecho, que es tu zona de confort donde tú estás cómodo. Se le llama la zona de confort, me imagino que confort viene por cómodo, porque la zona de confort muchas veces no es nada confortable, al revés, nos limita, porque ahí es donde aparece, nuestra zona de confort es la que crean nuestras creencias limitantes, hacen que nos mantengamos en esa zona de confort, ¿vale? Porque el no puedo, no sé, todo eso nos mantiene en esa zona de confort. Además, la mente, que claro, todas las creencias limitantes vienen de la mente, por lo tanto, es la que nos mantiene en la zona de confort. Y esta zona ayuda al péndulo a mantenerme en la línea actual de vida. O sea, hace que pues, yo tenga esa línea de vida porque tengo ahí mis péndulos, tengo mis creencias limitantes, tengo mis importancias, lo tengo todo y entonces me mantiene esa zona de confort. ¿Qué pasa? Que si tú en un momento determinado tomas conciencia, como hemos estado hablando durante todas estas semanas, ¿no? Tomas conciencia, te pones en modo observador y llega un momento que dices, quiero influir sobre mi vida, quiero cambiar de línea de vida, quiero cambiar mi vida, llámalo como quieras, entonces te pones manos a la obra. ¿Y cuál es el siguiente paso, ¿no? La siguiente zona que se amplía, pues la zona de aprendizaje. Una vez tú dices, quiero cambiar mi vida, pues empiezas a investigar. Voy a investigar qué puedo hacer para cambiar mi vida, mi línea de vida. Cambiar mi vida, cambiar ciertas cosas que no me gustan de mí, cambiar ciertas cosas que no me siento cómodo, que no funcionan en mi vida, ¿vale? Entonces pasamos a la segunda zona, que es la zona de aprendizaje. Esa zona es un poco más amplia, rodea la zona de confort y es un poquito más amplia, ¿vale? Y ahí es donde vamos a generar nuevos recursos, ¿no? Pues aprender idiomas nuevos o nuevas habilidades, modificar hábitos, conocer nuevas culturas, viajar a lugares desconocidos donde hay culturas diferentes que nos enseñan maneras diferentes de vivir, experimentar nuevas sensaciones. Todo eso va a conformar que vayamos empezando a crear recursos nuevos para poder dar el siguiente paso. Esos recursos son a través de la observación, la experimentación, la comparación y el aprendizaje, ¿vale? Vamos a empezar a ser esponjitas y vamos a ir captando todo lo que nos va resonando en ese momento, todo lo que nos puede servir y vamos a integrarlo, ¿no? Vamos a empezar a integrarlo. Y en ese integrar todas esas cosas nuevas que estamos aprendiendo para salir de nuestra zona de confort, nos va a llevar a nuestra zona de pánico. Nuestra zona de pánico es una zona muy dura, ¿vale? Porque como su nombre indica, es la zona de pánico, la zona de no experiencia y en la que te preguntas, ¿y si todo esto sale mal? ¿Y si me estoy equivocando de camino? ¿Y si todos los ISIS posibles habidos y por haber aparecen, ¿no? Y es más, no es más el miedo a lo desconocido, sino el miedo que tenemos a perder lo que tenemos o lo que soy, ¿no? Porque cuando tú estás transitando en esa zona de confort, pasas de la zona de confort a la zona de aprendizaje, te vas dando cuenta de que muchas de las cosas que tú creías de ti, pues no son ciertas, ¿no? Y muchas de las creencias limitantes te empiezas a dar cuenta que son
que te están impidiendo. Por lo tanto, en esa zona de pánico es el miedo a dejar de ser yo mismo, es el miedo a una nueva entidad que aparecerá, y entonces, pues bueno, ahí es una zona en la que hay que pasarla, hay que estar preparado para pasarla, y hay que saber que esa zona es la que nos va a llevar a la siguiente zona, que es la zona mágica, la zona en la que todo es posible, en la que aparecen los grandes retos, donde yo puedo conseguir lograr estar en la vida, en la línea de vida que yo quiero para mí. Y al acceder a tu zona mágica, sin darte cuenta, estás extendiendo tu zona de confort y tu zona de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando tú accedes a esa zona mágica en la que empiezas a darte cuenta que las sincronías aparecen, las señales, todo fluye, todo se está dando, te das cuenta de que si miras atrás, tu zona de lo que antes parecía que no conocías o que era nuevo para ti, en ese momento empiezas a integrarlo y ya no es nuevo, ya empieza a convertirse en tu zona de confort y tu zona de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que en este transitar de una zona a otra, empezamos a experimentar dos clases de tensiones. La tensión emocional, que es la que nos tira hacia la zona de confort, la que nos dice no te vayas, te estás moviendo hacia lo desconocido y lo cómodo es quedarse aquí, ¿vale? Que en gran parte es nuestra mente. Y la tensión creativa. La tensión creativa es la que está tirando hacia la zona mágica, hacia recorrer todo, transitar toda la zona de confort hacia la zona mágica, que te ayuda a avanzar hacia el exterior, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí es importante que cuando nosotros iniciamos ese proceso de transición, tengamos muy claro una motivación para no dejarnos llevar por nuestros miedos, porque muchas veces nuestros miedos van a ser muy fuertes, van a ser, seguro que tu mente te puede dar 1000 razones para que no te muevas de la zona de confort, pero tú tienes que crear una motivación tan fuerte que te ayude a avanzar, que te ayude a salir de la zona de confort para llegar a la zona mágica, ¿vale? Y esa motivación tiene que responder a la pregunta ¿por qué o para qué? ¿Vale? ¿Para qué quiero yo cambiar esto en mi vida? ¿Para qué quiero yo expandir mi zona de confort? ¿Para qué quiero llegar yo a la zona mágica? ¿Para qué? ¿No? Entonces es súper importante que para poder transitar y que cuando lleguemos a la zona de pánico no echemos marcha atrás, es tener una motivación, un para qué súper definido, muy claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa para transitar esta zona? ¿Qué elementos o qué recursos puedo yo disponer, ¿no? Que puedo yo tener, ¿no? Y algo muy importante es construcción de hábitos. Sabemos que los hábitos son poderosos, los hábitos hacen que si yo tengo un hábito y empiezo a repetirlo, al final se convierte en una norma y entonces nos hace más fáciles el transitar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es que antiguos hábitos que teníamos en la zona de confort y que nos mantenían ahí, hay que borrarlos, hay que resetearlos, ¿vale? Y crear nuevos hábitos que nos van a ayudar a transitar para alcanzar nuestra línea de vida deseada. Sobre todo, lo más importante es darme autorización a salir de la zona de confort y merecer la vida que deseo. O sea, es muy importante que pues bueno, tengamos eso claro, ¿no? Que me tengo que autorizar, que como dije yo la otra vez cuando hablé de la mente, el alma, seguir al alma es transitar, ir a la zona mágica, pero tenemos que hablar con nuestra mente para que nos autorice a bajar el volumen, como si dijéramos a callarla, para que nos dé permiso para avanzar, ¿vale? Entonces es importante autorizarme. Y ahora voy a hablar un poco de mi caso en particular para que, pues bueno, un poco veáis cómo transité yo esa zona de confort hasta llegar a la zona mágica
ahora mismo estoy todavía entre la zona de pánico y la zona mágica. Tengo ahí un pie en cada sitio, porque hay días que pues todavía estoy transitando en esa zona de pánico donde aparecen los miedos, pero también tengo un pie ya en la zona mágica donde están empezando a ocurrir cosas, sincronías, señales, y empiezas a ver pues cómo tu vida se va dirigiendo, ¿no? Cuando hacemos la formación, hacemos un trabajo muy bonito en un cuadro, ¿vale? Es un cuadro súper completo, en el que a mí la verdad es que me dio una claridad impresionante. O sea, hizo como que de repente todo lo que me había pasado durante toda mi vida tomara yo conciencia y lo viera, ¿no? Que había pasado, porque estaba donde estaba y estaba manifestando siempre lo que estaba manifestando, ¿vale? Entonces yo partía de una creencia limitante que me decía, necesito trabajar mucho y duro para ganar suficiente dinero para poder tener seguridad en mi vida. Esa era mi creencia limitante, esa es con la creencia limitante que yo trabajé. Y esa creencia limitante me llevó a definir mi zona de confort, que es lo que yo había hecho toda mi vida y que estaba manteniéndome en esa zona de confort. Y puse, para evitar quedarme sin dinero, o sea, vibraba en escasez, tengo la costumbre de elegir opciones de negocio o de trabajo que me privan de mi libertad y de mi independencia. En mi vida lo más importante es tener libertad y independencia, porque lo que quiero, hacia donde yo voy, es poder hacer lo que quiero, poder tener tiempo para dedicarme a mí, porque para mí es muy importante. O sea, quiero trabajar, pero también quiero poder tener mucho tiempo para poder dedicarlo a lo que yo quiera, ¿no? Entonces me di cuenta que toda mi vida había elegido opciones de trabajo y siempre lo primero que yo había primado era la seguridad. Siempre era, bueno, me voy a ir a este trabajo porque esto lo tengo seguro. Y en esto lo tengo seguro, había dejado atrás mi libertad porque, claro, no era dueña de mi tiempo, ni era independiente. Tenía que servir a un jefe, tenía que servir a una organización, con lo cual me sentía siempre muy encorsetada, que muchas de las ideas que yo tenía no eran nunca bien recibidas por mis jefes. Yo soy una persona que, pues bueno, tengo muchas ideas de cambiar cosas, de probar cosas nuevas y normalmente no eran muy bien recibidas. Entonces, claro, el hacer este ejercicio me llevó a esa gran visión y a darme cuenta de que, ostras, si yo lo que quería era libertad, tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo siempre, ¿vale? Y aquí tenía unas importancias y unos miedos muy fuertes. Algunas de mis importancias eran tener dinero, me da seguridad y libertad. Si no tengo dinero no puedo realizar mis sueños. Y algunos de mis miedos era miedo a perderlo todo, miedo a no generar suficiente, miedo a no saber gestionarlo, miedo a quedarme sin dinero para poder tener la vida que yo quería. O sea, y en ese ejercicio, pues te das cuenta, ¿no? Como estás en modo observador, te das cuenta de cómo todos esos miedos, esas importancias, habían sido creencias que me estaban limitando, ¿no? A través del ejercicio, ¿vale? Convertimos la creencia limitante en creencia potenciadora para que de esa manera nosotros ya reprogramemos a nuestra mente. Y la creencia potenciadora que yo creé en ese momento es: creo en mí y en mis posibilidades de generar recursos económicos. Ya estaba empezando a ponerme en valor porque me había dado cuenta de que a través de todo este proceso yo lo que no estaba es dándome valor a mi trabajo, a mi conocimiento, a mi experiencia, y empecé a darme valor. Y a partir de ahí generé nuevos hábitos, ¿vale? Que son los que hoy por hoy todavía estoy implementando, ¿vale? Porque yo había sido una persona que siempre había sido muy rígida a la hora de llevar un plan a cabo, tenía que tener todo el control de la situación, cada paso que daba tenía que saber plan A, plan B, plan C, con lo cual aquí yo lo que me di cuenta es que los nuevos hábitos que había que instaurar eran pues
fluir, paciencia, confiar en mi alma, algo muy importante que descubrí, que tenía que confiar en mi alma, y sobre todo el modo observadora. Y tengo que decir que desde que hice la formación de Transurfing, es algo que en todo momento es como lo que ha comentado Ricardo y lo que han estado comentando todos mis compañeros todos estos días. El modo observador es algo imprescindible, porque en el momento de que te ocurre cualquier circunstancia, si tú activas el modo observador y eres capaz de salirte y poder ver con una visión más amplia lo que está pasando, es cuando tomas conciencia de muchas de las cosas que hacemos por inercia, porque tenemos el piloto automático encendido, ¿no? Y bueno, y para poder disminuir todas mis importancias, pues como he dicho, me puse en modo observadora, solté el control, algo fundamental para mí. Para mí esto ha sido todo un reto. De hecho, por eso digo que todavía estoy con un pie en la zona de pánico, porque hay momentos en los que aún me cuesta soltar el control y fluir, ¿vale? Me veo muchos vídeos del Wu Wei, de la filosofía taoísta, ¿no? Que habla mucho del fluir, del río. Entonces, pues bueno, yo ahí estoy visualizándome como un río, como fluyo y bueno, es una manera de aprender a soltar el control, cosa que había estado haciendo, pues bueno, toda mi vida había tenía que tener el control de las situaciones para poder avanzar. Y algo que fue fundamental y que ahora muchas veces me lo repito es: todo es un juego. Y de hecho me imagino muchas veces cuando las cosas no las veo claras y me imagino que estoy en un juego, en el que tengo que pasar fases, ¿no? Tengo que pasar pantallas bueno, es que ahora ya no me acuerdo porque ya no, hace tiempo que no juego a los jueguecitos, pero que hay muchas fases que pasar y me imagino cómo el que yo ahora mismo esté transitando por un momento incómodo, por un momento que no controlo, por un momento que pues no sé bien qué hacer, pues me imagino que es que pues tengo que ir recogiendo pistas, ¿no? Entonces me abro a las señales que me van a llevar a tener recursos, o incluso voy a mi zona de confort y recojo los recursos que yo he tenido y que muchas veces me olvido de que están ahí para poder pasar al siguiente nivel. Y entonces el imaginarme que esto es un juego es como ha dicho Ricardo, ¿no? Le pones algo de humor, de diversión al tema, ya es darle otra visión que no te genere estrés, ¿no? Entonces yo utilizo mucho el tema de que esto es un juego, de que yo estoy jugando un juego en el que tengo que ir pasando niveles y que cada nivel que paso, una vez lo he pasado, eso ya no va a volver, y si vuelve yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, pues bueno, esto es la presentación que yo quería explicaros, ¿no? Un poco más a nivel práctico, porque bueno, la zona de confort no tiene mucho misterio, más que pues hay que salir cuanto antes de ella, y cuando realmente lo que quieres es avanzar, a ver si estás cómodo en tus circunstancias, tienes la vida que quieras, estás en la línea de vida que deseas, evidentemente la zona de confort, pues bueno, te mantiene cómodo. Pero en cuanto tú tomas conciencia de que hay algo en tu vida que no funciona y quieres avanzar, pues este es el proceso que tienes que hacer. Así que nada, os invito a todos pues bueno, a tomar conciencia realmente de las partes de vuestra zona de confort, ver en qué zona estáis ahora mismo, si estáis todavía instalados en la zona de confort, si estáis en la zona de aprendizaje porque estáis iniciando un camino, o estáis en la zona de pánico como estoy yo en ocasiones, o ya estáis en la zona mágica en la que todo ocurre, en la que ya estoy en la línea de vida, ya dibujo mi línea de vida donde quiero estar y donde empiezan a darse todas sincronicidades, señales, para darme cuenta de que pues estoy cambiando mi vida. Así que nada, muchas gracias a todos, y ahora le cedo la palabra a mi compañera María Eugenia, ¿vale? Que ella va a hablar va a poner sus casos también, su práctica, para que veáis
cómo funciona todo esto y veáis lo importante que es el transurfing, cómo puede cambiaros vuestra vida. Muchas gracias, Elena. Yo me identifico también con el tema de los juegos y de las fases. Entonces lo digo, vale, ahora me paso esto, ahora otra fase. Entonces como más, no sé. También influye mucho en la zona de confort el miedo. Pues claro, en el Transurfing trabajamos los miedos también y eso es lo que decía antes. Al final son capitas que se van quitando y nos ayuda a salir de esa zona de confort inconfortable, ¿no? Y a veces, voy a hablar también de mi experiencia propia, para salir de la zona de confort, como nosotros no tomamos la decisión, pero si tenemos claro nuestro propósito, al final la vida toma la decisión por nosotros. Y algo que parece que, bueno, que nos va a hablar de eso ahora María Eugenia, ¿no? Pero algo que parece que, bueno, esto parece que es malo, ¿no? Y juzgamos que algo es malo y al final te hacía falta para tener algo mejor o tu anhelo o tu propósito, ¿no? Es muy bonito. Hay aquí nos comenta Eva, lo voy a leer porque tiene que ver con María Eugenia y me va a ayudar a explicarle esto a Eva. Nos comenta Eva, estoy considerando hacer el curso, pero estoy mirando otras cosas también. Y tengo una pregunta, ¿cómo enfoca el transurfing el cómo se enfrenta a un evento estresante? Bueno, ha pasado un tema, una tarjeta, tal. La primera cosa que voy a decir es, nosotros con el transurfing, sobre todo lo que hacemos, digamos que unas cosas principales es las importancias y gestionarlas, ¿no? Y otra cosa que, de hecho, es el principio que más le gusta a Vadim Zelam, que es el principio de la coordinación de la intención, y lo dejo para que a Eva le explique, o sea, o por lo menos le dé el punto de vista de transurfing, nos lo va a dar María Eugenia. Y si es María Eugenia la que me había equivocado, no era Alejandra, es María Eugenia, que aún no se nos ha presentado. Y nada, la dejo, nos va a hablar de la diapositiva, del paraíso de la realidad deseada y de la coordinación de la intención. María Eugenia, cuando quieras. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Ricardo. Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas noches o buenos días, depende en donde se encuentren. Mi nombre es María Eugenia Salazar, vivo en Manizales, Caldas, Colombia. Eh, de profesión soy contadora pública, durante más de 25 años trabajando en el área financiera, en el área de impuestos, en el área racional, como digo yo. O sea, después de más de 25 años quise pasar de mi mente a mi alma. Mi alma me empezó a hablar, me empezó a decir, deja de tener y hacer y pasa a la contemplación. Yo hoy llamo que mi vida es la contemplación, ¿cierto? Les quiero compartir cómo llegó el transurfing a mi vida, cómo me encontró el transurfing. Resulta que después de, más o menos en el año 2015, después de un proceso de separación, pues mi alma intensificó la búsqueda existencial y en medio de esta búsqueda empecé a participar en varios entrenamientos. Uno de ellos que impactó mi vida fue el tema de los 3 principios de la experiencia humana. Es un entrenamiento muy espiritual, muy bello, me permitió grandes aprendizajes en mi vida, ¿sí? Después de aproximadamente 4 años de estar en este entrenamiento, de hacer sesiones, de ya estar en modo práctica, bueno, como que llegó un día de energía baja, por decir algo, como de tristeza, como llegó un interrogante de mi alma. Bueno, ya entendí muchas cosas de la vida, sé que no lo tengo todo bajo control, aprendí lo que es el perdón, aprendí lo que es la compasión, aprendí lo que es, ¿qué más aprendí? El amor, aprendí especialmente la aceptación. Yo dije, bueno, yo todo no lo controlo, aceptar me permite avanzar en la vida. Sin embargo, la pregunta existencial que llegó en ese momento es, bueno, con todos estos aprendizajes, hasta aquí llega mi vida. ¿Qué pasa con los anhelos de mi corazón? Yo dije, no existirá un camino para yo poder manifestar los anhelos de mi corazón. Bueno, y en ese momento
digamos que en el año 2016 me habían compartido los libros de Vadim Zeland, los 3 primeros libros, y yo los había chequeado, pero no estaba preparada, no tenía el nivel de conciencia que se requería para asimilarlo. Es decir, yo lo dejé pasar. En el 2016 yo los dejé pasar, simplemente de una chequeada y seguí con mis 3 principios. Ya en el 2019, con esta búsqueda tan intensa existencial de encontrar un camino para cumplir los anhelos de mi corazón, abrí de nuevo los libros de Vadim Zeland y en ese primer libro, el primer capítulo, mejor dicho, hizo clic inmediatamente en mí y sentí como que yo lo había escrito, como que no lo había escrito Vadim Zeland, sino que yo lo había escrito. O sea, me vi reflejada en todo su lenguaje, en todos los cuestionamientos. Inmediatamente conecté con ellos y durante 3 semanas me devoré los libros. Empecé y dije, esto es lo que quiero. Después me puse en contacto o sea, con las redes sociales, busqué, todavía no estábamos en pandemia. En el 2019, la persona que hacía los entrenamientos en París me conectó con Eugenia. Ella me habló que hacían entrenamientos presenciales y ahí vino como una creencia limitante, ¿cierto? A propósito de las creencias. ¿Cuándo voy a tener yo la posibilidad de estar 4 meses o sí, o cada mes durante 4 meses en Europa haciendo un entrenamiento? No lo veía posible, ni por dinero, ni por tiempo, ni por trabajo, ni por responsabilidades, nada. Sin embargo, en mi corazón quedó este anhelo, porque ya había encontrado como la ruta y el transurfing me trajo al transurfing. Entonces, en el 2020 hice un taller corto antes de los entrenamientos y desde ese momento, después del taller, hice el entrenamiento y desde el 2020 pues estoy en el mundo del transurfing. Definir el transurfing desde esta experiencia para mí es, yo lo llamo que el transurfing es un atajo para manifestar la vida que quiero, entendiendo como que el atajo es un camino corto. Entonces, para mí, esto es el transurfing, un camino corto para manifestar la realidad deseada, ¿sí? Bueno, y a propósito de realidad deseada, vamos al grano, como el dermatólogo, ¿cierto? El tema que tengo para compartirles el día de hoy es proyecto de la realidad deseada, donde hablamos de la diapositiva. Aquí quisiera iniciar con una reflexión que nos hace Vadim Zeland con respecto al tema y es, ¿por qué los deseos no se realizan y los sueños no se cumplen? Él mismo lo contesta. Para materializar lo deseado en la realidad es necesario saber hacer el pedido. Entonces aquí vamos digamos, a explicar un poquitico los conceptos de esta pregunta. Vale la pena también anotar una frase muy bella que nos trae Vadim Zeland, que nos dice, eres digno de lo mejor. Cada uno de nosotros en nuestra existencia somos dignos de lo mejor. Importante esta frase porque a veces nosotros no nos creemos merecedores y el merecimiento también es un trabajo y es un camino a recorrer, ¿cierto? Entonces, desmenuzando un poco la frase, ¿por qué los deseos no se realizan? Creo que mis compañeros han hablado mucho, muy al principio hablamos de la diferencia de lo que es un deseo y de lo que es una intención. Decimos que en el deseo no hay una fuerza y qué es la intención y definimos por qué los deseos no se cumplen, porque no hay una fuerza, porque no hay una acción, porque no hay una emisión de energía, ¿cierto? Porque es algo como que está estancado. Entonces, lo que se cumple son las intenciones, definiendo la intención como una determinación, determinación de actuar y de tener. Fundamental en el transurfing esta definición de la intención, porque la intención es la que nos permite empezar a transitar este corto camino para crear nuestra realidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los sueños? ¿Por qué los sueños no se cumplen? Nosotros pensamos que, o sea, los sueños no son alucinaciones de la mente, ni son como una fantasía. Nosotros pensamos que los sueños, cuando nosotros soñamos dormidos, porque podemos soñar dormidos y podemos soñar despiertos,
Cuando nosotros soñamos y nos despertamos, decimos, ay, bueno, si era algo bueno, no dice, ay, qué pesar, era un sueño. Pero si era algo malo, ay, gracias a Dios, era un sueño. Porque nosotros estamos en una dimensión 3D y pensamos que nuestros sueños no son una realidad. Los sueños son una realidad. ¿Y cómo define Vadim Zeland los sueños? Dice que son un viaje del alma en el espacio de las variantes. Es decir, son un viaje de nuestra alma que conecta con el espacio de las variantes, pero nosotros no lo identificamos como tal porque primero está en otra dimensión y porque estamos en un sector no realizado del campo infinito de posibilidades, que es ¿cuál? El campo infinito, el espacio de las variantes, ¿cierto? Cuando hay un conflicto entre el alma y la mente, él alcanza cierto límite, ¿cierto? Porque aquí no hay una conexión. Recordemos que el transurfing lleva a que nosotros pongamos la mente al servicio de nuestra alma, entendiendo que el alma es el que sabe lo que nos conviene, es la que sabe la que nos conviene y qué es lo mejor para nosotros, ¿cierto? Cuando hay este conflicto con el tema de los sueños, porque nosotros estamos en un espacio no realizado, ya el alma como cansada y agotada, que no hay esta conexión, la percepción de nosotros se conecta con el sector visual no realizado, es decir, se conecta con una partecita del espacio de las variantes. Mientras tanto, nosotros seguimos viviendo, como no sabemos esta conexión, seguimos viviendo en un mundo material con los conflictos normales y no hacemos esa conexión de nuestra percepción y de algo más grande que, digamos, que nuestra vida material. Entonces, para nosotros crear este proyecto, tenemos una herramienta importante de la cual también ya nos hablaron el lunes, si no estoy mal, y es la diapositiva. La diapositiva es una película. ¿Qué contiene esta diapositiva? Contiene la importancia. Entonces, también mis compañeros han hablado mucho de la importancia, ¿sí? La diapositiva está en mi cabeza, es decir, la diapositiva, hemos hablado de diapositivas que no solamente son imágenes mentales, sino que también pueden ser palabras, o sea, nosotros podemos crear la diapositiva de muchas maneras, cada uno sabrá cómo conecta mejor, si como verbalizar, si con movimientos, si con imágenes, sí. La diapositiva está en mi cabeza porque es algo importante. Recordemos que las importancias son la causa de los desequilibrios del ser humano, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede también con la importancia? Cuando yo elimino o bajo la importancia, que una de las condiciones para bajar la importancia, pues nos la ha mencionado Ricardo, todos la hemos mencionado, y es el sentido del humor, ponernos en el observador, ¿sí? Tener un plan B, siempre como que bajarle esa energía. Recordemos que siempre el universo tiende al equilibrio y el transurfing nos lleva a que nosotros estemos en ese equilibrio, ¿cierto? Cuando yo le bajo la importancia, o sea, cuando yo si logro eliminar la importancia de esa diapositiva, ¿qué pasa? La diapositiva ya no existe. Entonces, una de las formas de nosotros, digamos, quitarle ese fondo o esa base, digamos, cuando le estamos dando importancia a algo que no nos sirve en nuestra vida, algo que no nos ayuda a avanzar, entonces nosotros dejamos de poner la atención ahí y desaparece el piso de esa parte negativa. Pero también el transurfing nos invita, bueno, como nosotros sabemos que así funcionamos, es nuestro nivel operativo, ¿qué podemos hacer? Al igual que cuando le damos la importancia a algo, pero estamos basados en detrás de esa importancia hay un miedo, hay una inseguridad, hay muchas condiciones, digamos, que no nos ayudan y decimos, ¿cómo hago yo para no tener miedo? ¿Cómo hago yo para no sentirme inseguro? ¿Cómo? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón que nos hace la mente, ¿cierto? Porque la mente siempre le busca explicación a todo, pero una de las formas es desviar la atención. O sea, cuando nosotros recordemos también un concepto súper importante en Transurfing y es, donde está la atención, está la energía.
Si yo me estoy focalizando en algo negativo, obviamente, y si tengo temor, estoy atrayendo a eso que le temo. Hay una frase como para describir esto y es: lo que se resiste, persiste. También hemos hablado de que el mundo, digamos, del negativismo y de los péndulos en los que crecimos o nos enseñaron, nos llevan a decir, la vida es una lucha, para tener dinero hay que trabajar duro. Todo eso son sistemas de creencias que vienen, digamos, de temores, bueno, de tantas cosas, y pues ya nuestra compañera nos explicó cómo vamos, digamos, derrumbando las creencias que a nosotros no nos sirven, ¿cierto? Cuando, cuando yo fijo, como yo ya entiendo cómo funciona mi mente, que he creado de manera inconsciente la vida que tengo, pero que no me gusta y no la quiero, entonces uno de los caminos para crear lo que sí quiero, el primero, más importante, es despierta, despierta. El transurfing nos invita a despertar. Ay, ¿y cómo hago para despertar? Bueno, cada uno va encontrando el camino. Hay muchas herramientas: ponernos en el observador, ¿qué más? Bueno, nos han mencionado muchas técnicas, pero entonces, así como yo atraigo lo que no quiero, entonces ya entiendo y puedo vivir la vida como un juego. Es decir, yo ya pienso positivo y atraigo lo que sí quiero. Entonces es cambiar este guión. Dice que la diapositiva demuestra su eficacia si lo hago de manera constante. Esto no puede ser una vez, porque el ser humano y nuestra mente siempre es muy inmediatista. Dice, ay, yo llevo practicando la diapositiva, visualizando, digamos que el, el secreto y la ley de la atracción, que Eugenia nos lo ha mencionado muchas veces. Empezamos a entender desde la diapositiva. Ya vamos a ver algunos ejemplos y clases de diapositivas, que tiene unos elementos para poder nosotros materializar, ¿sí? Uno de ellos es, eh, primero, ubicarnos como en la parte positiva. Y como dice Vadim Zeland, esto no es, digamos, que el ser humano y sus emociones no son, tengo un evento negativo, entonces pienso positivo y me agarro a repetir como una lora mojada, como dice el adagio popular. No se trata, él dice, no se trata de un autoengaño a la mente o un positivismo beato, no se trata de eso. Se trata de que una visualización de manera consciente, permanente, nos puede llevar a un objetivo deseado y nos acerca a la línea de vida que sí queremos. Para nosotros acercarnos a la línea de vida que sí queremos, pues debemos tener claridad de lo que sí queremos, porque sucede que nosotros a veces articular lo que sí queremos en nuestra vida también nos es difícil. ¿Por qué? Porque como estamos en el negativismo, tenemos el hábito de saber lo que no queremos. No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, desde el negativo. Y no sabemos realmente lo que queremos. Entonces, primero hay que saber lo que queremos para nosotros crear nuestra diapositiva y visualizar lo que sí queremos. Entonces, esta diapositiva la podemos visualizar en 3 grupos. El primer grupo es el de los sueños. Digamos que es una diapositiva muy débil, porque ya sabemos que nosotros no creemos en los sueños. El segundo grupo es como el cine. Es decir, yo ya pongo unas imágenes, yo ya me veo ahí como un actor de mi película, eh, pero no más. Digamos que esa tiene un poquitico de fuerza, porque en el cine ya, cuando yo creo mi diapositiva, y además de solo la visualización, yo tengo una intención, es decir, yo la he creado con la determinación de hacer y de actuar. Entonces aquí ya tiene un poquitico de fuerza. Pero el tercer grupo es la diapositiva donde yo no solamente ya no soy el observador, sino hago parte de la película. Yo hago parte, pero me siento con mis emociones, con mi positivismo, que hago parte de la película. No estoy
como por fuera, como en el cine, estoy por fuera de la película, sino que estoy dentro de la película, además de ello, disfrutando de esta película, ¿sí? Entonces, esta es la forma, digamos, de crear una diapositiva. Importante en este tema, la intención. Número 2, la claridad. Podemos nosotros definir lo que sí queremos. Podemos definir, creo que desde el principio de este mes, pues Eugenia nos ha puesto un ejercicio y es, creemos la película de la vida que sí queremos, o sea, démosle un título para nosotros empezar a acercarnos a lo que sí queremos. Por lo que digo, nosotros normalmente sabemos muchas cosas que no queremos y a partir de la inconsciencia hemos creado muchos aspectos de nuestra vida, las relaciones que no queremos, el trabajo que no queremos, ¿cierto? El trabajo que no nos gusta, el trabajo que no nos agrada, la profesión que no nos conecta. Durante toda la vida estamos creando, es lo que no queremos desde la inconsciencia. Entonces, paso 1, la atención, despertar y la intención. Elementos súper importantes que los pueden anotar, vamos a profundizar. En los talleres traemos esto a la práctica, profundizamos y podemos crear la línea que queremos y podemos crear la diapositiva, no solamente en imágenes, en palabras, como nos lo indicaba ahora la compañera con el tema de las creencias, de pasar a la claridad ya, a tener cosas concretas y nos vamos acercando a nuestra línea de vida. Bueno, esto con respecto al proyecto de la realidad deseada. El otro tema que es súper importante, bueno, como todos los temas son importantes, pero que vamos articulando los conceptos que han compartido los compañeros hasta el momento, se llama coordinación de la intención. Este me parece bellísimo. Quisiera leerles textualmente lo que dice Vadim Zeland acerca de este principio, porque es un principio del transurfing y cuando hablamos de principio es algo universal. De hecho, este principio conecta con una ley universal, que es la ley de causa y efecto. También hemos hablado durante todo el mes acerca de las sincronicidades, de los milagros. Bueno, cuando hablamos del espacio de las variantes, que conectamos la intención interna y la externa, la ley universal que si no hay acción, no hay reacción, ¿cierto? Entonces, ese tema también nos invita a conectar con el que acabamos de ver de la intención. Si yo tengo la intención, si yo del deseo no paso a la intención, pues no voy a actuar, entonces no va a haber una reacción y no va a haber un movimiento para acercarme a mi línea de la vida. Entonces, súper importante este principio. Bueno, entonces dice Vadim Zeland, lo que más me gusta es el principio de coordinación de la intención. La vida humana es como cualquier otro movimiento de la materia, una cadena de causa y efecto. Cada evento en la línea de vida tiene dos ramas en el espacio de las variantes. Dice, uno positivo y otro negativo. Cada vez que te encuentras frente a un evento, estás haciendo una elección. Palabra importante, elección, línea de vida, espacio de las variantes. Si se considera el evento como un hecho positivo, obtendrás un sector favorable en la línea de vida. Sin embargo, la tendencia a la negatividad a menudo nos lleva a quejarnos y elegir una dirección desfavorable. La sucesión de problemas no debería ser el peor obstáculo si la actitud, palabra mágica, actitud que ya hemos hablado también de ella, fuera positiva. También podemos considerar el acontecimiento aparentemente negativo como positivo y entonces las cosas serán diferentes. Bueno, entonces aquí pues, como las frases que resalta él en su propia descripción de este principio, son línea de vida, espacio de las variantes, elección. Importante porque nosotros en el día a día, en el momento a momento, hacemos una elección. Desde que nosotros nos despertamos, decimos, me voy a levantar a las 5 o a las 5:30 o 5:45. Me voy a tomar un café, voy a desayunar. O sea, momento a momento estamos haciendo elecciones. Y cuando nosotros aprendemos
a despertar decimos, bueno, esto sí me conviene, tomarme el café o mejor desayuno, porque voy a tener tales y tales actividades. Bueno, desde ahí empezamos a tomar elecciones. Bueno, entonces esa elección la tomamos también cuando tenemos claridad y tenemos una intención a actuar frente a lo que nos conviene y frente a acercarnos a nuestra línea de vida. Nosotros, como ya lo mencionaba, nacimos en un proceso, digamos, muy inconsciente que tenemos aprendizajes negativos. Constantemente estamos en medio de los péndulos, o sea, el ser humano piensa que ha nacido a merced de las circunstancias y el transurfing nos invita a decir, bueno, y desde mi propia experiencia es, si hay un camino corto para cumplir los anhelos del corazón y para manifestar lo que sí quiero. El transurfing, digamos que es la salida para mí, desde mi experiencia personal, para mí el transurfing fue la salida como para salir de ese negativismo. Entonces, como nosotros ya sabemos que, como dice Vanessa, como ya sabemos que estamos en este negativismo, como todo lo genial es sencillo. ¿Y cómo es sencillo? Que si sabemos que nosotros atraemos porque pensamos negativo, ¿qué podemos hacer? Pensamos positivo, pero como pensar positivo no es el positivismo beato, sino que sencillamente es tomar la decisión, tomar acción y decirle a la mente, bueno, cuando yo estoy frente a un evento, porque a todos los seres humanos nos pasan situaciones, todos tenemos pérdidas, duelos, perdemos relaciones, perdemos trabajo, no podemos estudiar, no hacemos lo que queremos, perdemos a nuestra mascota, tenemos conflictos con nuestros hijos, con nuestra pareja, o sea, todos los días de nuestra vida, todos los seres humanos tenemos esos eventos. Y entonces el transurfing y en esta coordinación de la intención, ya definimos intención, ahora vamos a ver esta parte de coordinación para agrupar esta gran frase y es, ¿qué nos invita? Despierta, valora conscientemente, la palabra conscientemente, la importancia de lo ocurrido y la palabra mágica y cambia tu actitud. Cuando yo comparto esto con mis amigos y me dice, ay, María, pero si fuera tan fácil, que es que yo tuve una pérdida y no sentirme triste. No, claro, podemos sentirnos tristes. ¿Quién dice que no podemos sentirnos tristes? El tiempo que necesitamos, que necesitemos gestionar nuestra actitud, pero siempre, incluso en uno de los libros, él trae unas frases que nos puede ayudar, por lo menos, como para ir, digamos, entrenando a nuestra mente de algo que yo catalogo, que mi mente cataloga como mal, verle siempre el lado positivo. Hay una frase que dice, no hay mal que por bien no venga. Y hay otra muy popular que dice, no hay desgracia que no traiga alguna gracia. Entonces, qué bueno nosotros decir, bueno, esto aquí me trae tristeza, me parece maluco, no debe ser, pero cambiarle la actitud. Es algo desde la parte, digamos, de definición, es muy poderoso tener claro el cambio de la actitud, pero sobre todo en el día a día y frente a los eventos, despertar cuando yo esté, antes de yo tomar una decisión, antes de actuar, decir, por Dios, o sea, esto pareciera que no es bueno, pero el beneficio debe estar en alguna parte y en algún momento, ¿cierto? ¿Qué dice Vadim Zeland? Que el secreto de la coordinación de la intención está soltar el agarre. Es decir, nosotros no tenemos todo bajo nuestro control en el espacio de las variantes, pero lo que nosotros sí podemos controlar, dice soltar el agarre, pero tomar el control nosotros. ¿De qué? De nuestra actitud. Y nosotros hemos escuchado esto como una frase de cajón. Es decir, yo no soy responsable de lo que me diga otra persona, si estaba enojada, si me insultó, pero yo soy responsable de qué actitud tengo frente a ese hecho. Y de hecho, esta es la responsabilidad de nuestra existencia, de la actitud que nosotros tengamos frente a los eventos de nuestra vida. Esa es la clave de la coordinación de la intención.
la coordinación de la intención, como nos dice también Vadim Zeland, es, o sea, entrenar, y también desde mi experiencia personal, cuando yo entendí que el alma se podía entrenar, yo dije, bueno, como entreno, como salgo a hacer ejercicio y entreno mis músculos, tengo el propósito y la intención de entrenar mi alma. Y bueno, y el transurfing me ha ayudado a entrenar mi alma y cada vez más cerca de la línea de vida. Digamos que el transurfing me encontró mi propósito de vida, y el transurfing me tiene aquí frente a todos ustedes con este maravilloso grupo, con esta maravillosa comunidad que estamos todos conectados. Tenemos una frase muy bella que nosotros decimos en todos estos aprendizajes. Cuando logramos algo decimos, todo lo que hago para mí, lo hago para el mundo. Cuando yo logro despertar, cuando yo logro hacerme responsable de todos los eventos de mi vida, quiero que todo el mundo sepa que tienen la capacidad de crear, que tienen la capacidad de manifestar. Y esto es lo que nos tiene unidos a nosotros, los que nos estamos certificando. Queremos compartir y ayudar con la evolución del mundo. Bueno, este es el mensaje. También contarles que la idea con esta coordinación de la intención es balancearme en la ola de la suerte. ¿Por qué? Porque cuando cada evento negativo yo elijo tener, o sea, interpretarlo de manera positiva, entonces voy a tener que siempre me voy a mover por el lado favorable. Yo les quiero poner un ejemplo, digamos, en la parte de electricidad, muy práctico, que también es un principio. Nosotros tenemos un principio de dualidad. Ese principio lo tenemos en nuestra mente. Nosotros tenemos la mente que nos conecta y la mente que nos sabotea, ¿cierto? Eso es como cuando hay un cable que tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces, ¿qué decimos con respecto a esa energía? Que la luz está en la misma línea de la oscuridad. Lo positivo de lo negativo están en extremos diferentes, pero si nosotros logramos balancearnos en que ese extremo negativo lo volvemos favorable, empezamos a balancearnos en la ola de la suerte. Bueno, muchas gracias para todos. Fue un placer compartir. Espero que tengan los conceptos claros, que les haya contribuido. Y por último, quiero invitarlos, que yo estoy en Colombia, soy la única que se está, digamos, certificando. Entonces quiero que todos amen el transurfing, invitarlos a este país maravilloso. Quiero que creemos una masa crítica. Para los que no saben qué es una masa crítica, es un grupo de personas frente a un objetivo común, que vengan a visitarme para que traigamos el transurfing entre todos a mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Fantástico. Pues con relación a la coordinación de la intención, nos preguntaba Eva, que le dije yo que escuchara esta ponencia antes, porque creo que le podía servir de ayuda. Y Eva nos decía, entiendo lo de las importancias, pero si alguien te roba mucho dinero, como por ejemplo me ha pasado a mí, ¿cómo no darle importancia a eso? No tiene nada que ver con creencia tampoco, es un hecho. Claro, en la coordinación de la intención lo que te dice, yo lo aplico en mi vida constantemente, pues dice que es ante un evento, ¿no?, que aparentemente puede ser negativo, tomar el vector favorable. Otra forma de explicarlo es para entender lo que comentaba María Eugenia de la actitud ante lo que sucede, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Hay gente que el que te robe mucho dinero no le supone problema porque esa persona sabe que puede generar más. Para otra persona, perder a un ser querido pues es algo muy doloroso y no puede, ¿sabes? No puede con ello. Bueno, comentaba Mari Paz en la ponencia de ella, hablaba un poquito de la pérdida, igual que yo hablé al principio de cómo afronté yo la pérdida de mi madre, ¿no?, que fue hace, bueno, 2 semanas. Y más que nada es, pues, como transmitir que aparte de bajar importancia, cuando te viene algo de sopetón, como nos dice Eva, de, vale, ¿qué hago con esto? Me robaron el dinero y, vale, hay como dos actitudes, ¿no? Por un lado tenemos la actitud
voy a afrontar esta situación y seguro que esto algo bueno me va a traer, me va a hacer salir, por ejemplo, de la zona de confort, que así es como me lo planteo yo, porque a veces nos suceden cosas que pensamos que son malas, ¿no? Por eso el transurfing dice que no hay cosas ni buenas ni malas. Simplemente dice que, que actuemos, ¿no? Y que cojamos el vector favorable, lo que dices al principio. Entonces, lo ideal es, o sea, lo ideal sería el tener un propósito bien definido, que es lo que hacemos en los cursos de transurfing, ¿no? En el momento que tú tienes un propósito bien definido, es decir, aparte de esto, que hay coherencia en tu vida, es decir, vamos a hablar de transurfing, alma, mente e intención están alineados, vamos hacia nuestro propósito. Lo que te sucede, eso que aparentemente puede ser malo, que te roben dinero, como bien decía María Eugenia, quedarte sin trabajo, eso es el primer paso para salir de tu zona de confort y lo estamos enlazando con la parte anterior. Es que todo tiene que ver. Entonces, nos hace salir de la zona de confort y no vamos a juzgar si es bueno o es malo. Simplemente vamos a tener una actitud ante ese hecho pensando que es parte del proceso. No sé si me explico. Estando o sea, tomando la línea de vida digamos que buscando esa línea de vida que queremos y con la actitud, digamos que correspondiente con esa línea de vida, con ese propósito, cualquier evento que nos suceda va a formar parte del proceso. Entonces no hay cosas buenas o malas. A veces para poder cambiarte de casa tienes que irte de tu casa, pero como estás tan aferrado a ella, a esa vivienda, y tu zona de confort no te deja moverte, como decía yo al principio, la vida viene y te dice, ¡boom! Como tu propósito es irte a vivir a tal país o cambiarte de trabajo, lo que sea, y tú no decidiste por ti mismo salir, digamos que la vida te ayuda. Y a veces esas cosas que pensamos que para nosotros son malas, ¿no? Entre comillas, son necesarias para poder obtener lo que realmente deseas. Y yo creo que resumidamente es eso que, cómo hacemos para que cuando te pasa algo, entre comillas, malo como te roban el dinero, cómo utilizar el transurfing. Es simplemente esto. Lo que pasa es que no podemos pensar que de un momento para otro vamos a ser capaces de gestionar todo esto. Esto es un proceso que vamos haciendo, vamos entendiendo qué son las importancias, qué son los péndulos, vamos cambiando nuestra actitud ante los hechos que nos suceden y es un proceso. O sea, vamos a ver, esto no es algo de decir, vale, hago el módulo 1 de Transurfing y ahora ya no tengo problemas en mi vida. Sinceramente, es un proceso muy bonito y hay que vivirlo. Y a veces hay que vivir situaciones que, repito, aparentemente, entre comillas, son negativas para poder evolucionar y llegar a donde queremos. Si no, seguiríamos toda la vida en nuestra zona de confort, que os aseguro que no es confortable. Eh, a lo mejor el viernes, pues cuento un poquito más mi experiencia sobre a lo mejor el tema del trabajo, ¿no? Que tiene más que ver con el dinero y cómo para llegar a mi línea de vida deseada y conseguir mi propósito, pues hubo ciertos movimientos, tuve que hacer ciertos movimientos que otras personas podrían verlo como qué miedo que voy a hacer de mi vida y yo me lo tomo como, vamos a decirle como un reto, ¿vale? Es una actitud totalmente distinta. Entonces veo, vale, esto me trae algo bueno porque va a hacer que yo saque mis mayores dones y mi mayor benevolencia con aquello que aparentemente es negativo y, y afrontarlo, sinceramente. O sea, sencillo, o sea, no sé. Ahora, yo también lo digo desde un punto de vista que ya llevo unos años practicando transurfing, pero es un proceso. Y repito, es un proceso muy bonito. No sé si Eva te respondí o no, pero bueno, estoy Yo leyendo le, aquí. ¿Sí? bueno, me gustaría contestarle a Lorenzo que veo aquí Sí, lo estaba que si leyendo el, ahora. Dice, hola María Eugenia, contesta María Eugenia. bueno, no, que si el alma es equivalente al subconsciente. Bueno, primero pues es que la mente siempre busca como relacionar como cosas que no entiende, se confunde. Yo no le puedo decir que es equivalente al subconsciente y al inconsciente. Lo que sí le puedo decir es que el alma se puede entrenar y que el proceso de despertar y el proceso de nosotros, el proceso espiritual, es que nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente, siendo muy generosos, el 5% consciente.
pero el 95% hemos creado nuestra vida de forma inconsciente. Entonces, acceder a ese inconsciente, a ese espacio de las variantes, es el camino de nuestra existencia. Es decir, nosotros cuando derrumbamos creencias, cuando hacemos los procesos de recordar nuestra infancia, de los malos entendidos que tenemos, del perdón, del niño interior, todo eso, vamos trayendo eventos de nuestra vida, los traemos conscientes, los miramos, gestionamos las emociones y ellos ya se vuelven conscientes y ya no se vuelven, digamos, una interferencia para nuestra vida, porque de manera consciente, inconsciente, subconsciente tenemos muchas memorias que obviamente es un proceso de tiempo uno volverlos consciente. No sé si le Vale, respondí, si le bueno, queda claro. nos dice ahora, gracias María Eugenia. Nos comenta también aquí Ami, el dolor y la tristeza existen, pero el sufrimiento es opcional. Totalmente de acuerdo, lo he comentado ya al principio, que al final, ante una pérdida, la tristeza yo la tengo, pero me siento feliz por todo aquello que yo di, que viví con esa persona que perdí. Entonces es lo mismo que antes, cómo te tomas lo que te pasa en tu vida, qué haces con lo que te pasa. Es lo que diferencia a quien avanza y a quien se queda encapsulado en el dolor, en el sufrimiento, etcétera. Después, bueno, y ya, bueno, vista la hora, si hay alguna pregunta de última hora más, me la ponéis y intentaré contestar, ¿vale? No soy Eugenia, pero bueno, lo estoy intentando, ¿vale? Y contestar lo mejor posible. Nos comenta Arlene, dice, partiendo de que la vida es un espejo, si tu realidad te muestra un robo, la pregunta sería, ¿qué te estás robando? Eh, ¿Tú, qué oportunidades, qué sueños, qué tiempo? Sí, bueno, se puede relacionar también por eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya centrarlo un poquito más en algo más interno. eh, el hecho de que te roben puede tener significado o no, o sea, ahí nos puedo ayudar, porque claro, todo en esta vida tiene un porqué. María Eugenia, dime si Yo me le echas una puedo, mano por ahí. sí, le puedo Venga, decir dale. con respecto al dinero porque, mejor dicho, a mí me han robado el dinero todo lo que quiera. Cierto, yo no sé pues ahí detrás qué habrá, pero lo que sí en el Transurfing, en el proceso que hallé es que la parte del dinero tiene que ver mucho con nuestra relación de la madre, de nuestra madre. La parte de, digamos, del trabajo tiene que ver con nuestra relación con nuestro padre, esa parte de autoridad, pero el dinero, porque nuestra madre fue la primera que nos alimentó. Entonces a veces hay un conflicto, digamos, ya desde lo emocional y desde más desde nuestro inconsciente y nuestra alma que nosotros tenemos que resolver. Porque yo he sido, digamos, víctima, no víctima porque ya no vivo en el victimismo, pero desde mi experiencia de todo lo que me han robado, yo cuando lo aprendí a ver como una oportunidad dije, bueno, voy a vivir con lo que me gano, yo no necesito esto más. Y seguramente la otra persona en la vida le mostrará lo que le tenga que mostrar, ¿cierto? Por no actuar bien. Pero me permitió organizarme un poquitico más en lo financiero, a pesar de que tenía el conocimiento desde mi mente, me aprendí a organizarme en no gastar desde la lujuria y en no retener el dinero, porque el dinero es una energía. Entender que el dinero es una energía y que si yo la ahorro y no la tengo con un fin específico y no la estoy moviendo, pues obviamente no la pueden robar. Es Bueno, muy energético. muchas gracias, María Eugenia. Sí, el dinero a mí es un tema que me apasiona también, pero bueno, también os voy a decir una cosa. Aunque sí que hay ciertas situaciones que nos pasan y tienen una relación, bueno, se puede ver dentro de constelaciones, ¿no? ¿Qué relaciones hay ante ciertos hechos? Ya no solo el dinero, sino el que una persona se queme, una rotura de un brazo, lo que sea. Yo no pretendo tampoco que sepáis todo el significado de todo lo que sucede, aunque bueno, que sí que nos puede ayudar, pero simplemente con actuar, con tener el propósito claro, actuar en dirección, tener alma, mente e intención alineados, al final vamos a sanar, lo digo por experiencia, ¿eh? Vamos a sanar eso que pensamos que viene de otra cosa. Yo aparte, bueno, creo comenté que, bueno, que tengo un máster en hipnosis y hay ciertos clientes que tengo sesiones, a lo mejor me dicen, bueno, yo para solucionar esto prefiero pues hacer hipnosis para eliminar esta creencia o eliminar esta situación que me desagrada. Claro, lo que pasa es que cuando eliminamos algo así de una manera
tan directa, no estamos viendo digamos que lo que hay detrás. Entonces, no hace falta saber lo que hay detrás, ¿vale? Es mi forma de como yo lo hago, ¿eh? Yo creo que, o sea, mi experiencia me dice que no es necesario saberlo todo y saber qué es lo que hay detrás de cada cosa que nos pasa. Lo que sí sé que cuando actuamos y pensamos, como nos dice el transurfing, al final las cosas se recolocan. Y con eso os quiero transmitir la tranquilidad de que no hay que estudiar muchas cosas para poder solucionar nuestros problemas. Que sí, que a lo mejor lo del dinero, o sea, bueno, sí, yo también lo estudié en constelaciones, ¿no? Que tiene que ver con la madre, etcétera, con la pérdida, pero si lo afrontamos desde el punto de vista, como comentaba antes María Eugenia, la exposición de la coordinación de la intención, que eso forma parte del proceso para ya conseguir aquello que quiero, y la actitud que tú tienes ante esa pérdida no es una actitud derrotista, sino esto me va a traer algo mejor, tu actitud ante el mundo va a cambiar. La gente que se relaciona contigo va a cambiar su relación contigo. Entonces, eso te va a ayudar. Yo lo digo porque aunque yo soy muy mental, porque soy informático de profesión, a mí esto me ayuda a descargar la mente y no tener que estar pensando, ¿y esto por qué viene dado? ¿O por qué significará? No tengo que pensar nada de eso. Simplemente, digamos que tengo la brújula, va para el norte y vamos para el norte. Y no hay nada que, que me haga distraerme de mi propósito, ¿no? Y de la línea de vida en la que quiero estar. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, lo vamos a dejar, que ya son aquí en España las 10 menos cuarto. Y, y nada, yo quería agradeceros, bueno, ahora María Alejandra nos va a comentar algo. Quería Sí, agradeceros a todos. había una pregunta, Ricardo, antes que Dime, cierre, ¿cuál se me coló? que si iban a quedar los videos Ay, en perdón, la sí, sí. pregunta. En Ajá. principio, yo creo que dijo Eugenia que sí que iban a quedar. Quedan grabados, o sea, para la gente que no pueda, no se Sí, acaba y en, se cierra, o sea, sí que quedan. en el enlace que reciben Sí, por correo. cuando dice falta una hora, ahí está el enlace para guardarlo. Uno guarda el enlace y luego puede entrar y va a ver todas las ponencias allí. Disculpa, No, muchas gracias, se me había pasado, porque estoy aquí, como estoy, tengo que dar entrada a la gente que solicita y esto, la pantalla tengo pequeñita y no me da para todo. Creo que no nada más, bueno, dice aquí muchas gracias, Daris, gracias a todos y un abrazo. Eh, Nada, pues yo, bueno, me estrené aquí como moderador y espero que os haya ayudado a la exposición y a dirigirlo. Y nada, pues muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos el viernes y que el viernes sí que contaré un poquito de mi vida. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Muchas gracias. gracias, Ricardo, gracias a todos. Gracias Bye. a